Buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Qué alegría encontrarme con ustedes en este programa matinal de que SMI Reforma El Salvador, que transmite todos los días para que ustedes puedan también amanecer con el Señor motivados y dispuestos a recibir la consejería importante que Dios quiere que nosotros tengamos cada día. Por eso SMI se está esforzando para llevarles la meditación diaria y que ustedes no puedan perder la sintonía. El tiempo va demasiado rápido, hoy estamos ya a 1 de febrero, ya se nos escapó el primer mes, hermanos. Debemos de esforzarnos por ponernos a cuenta con Dios porque el tiempo no nos espera. El tiempo se va tan rápido y nosotros debemos aprovechar los momentos para servir a nuestro Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, quiero invitarles a que podamos orar, elevar nuestro corazón al Señor a través de la oración y que podamos alcanzar ese nivel de fe que Dios desea que nosotros alcancemos. Oremos, por favor. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, bendito sea tu santo nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por la oportunidad que nos concedes de llegar a la intimidad de los hogares de nuestros hermanos en distintos lugares de Latinoamérica. Queremos meditar en esta mañana siendo dirigidos por tu Santo Espíritu, para que los consejos y las historias bíblicas que podamos repasar puedan hacer eco en nuestros corazones, imitar los buenos ejemplos y rechazar las actitudes equivocadas que en el pasado los personajes de la Biblia cometieron y deshonraron tu nombre. Ayúdanos, Señor, a meditar en ello y a pensar mejor para mejorar nuestra condición delante de ti. Perdona también todos nuestros pecados y haznos que cada día nos asemejemos más a tu carácter. Amado Padre, de manera muy especial oramos por nuestros hermanos que se conectan para que siempre sigan creciendo y teniendo la voluntad de alcanzar nuevos horizontes, nuevas virtudes, creciendo en gracia hasta llegar a la medida de fe que tú deseas que tengamos. Gracias, Señor, por esta bendición. Quédate en nuestros corazones. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos. Hoy tenemos la continuación. Estamos meditando en la matutina El Cristo Triunfante. Y para este 1 de febrero tenemos el tema El Señor comienza de nuevo con Set. Recordemos que la historia de la Biblia nos menciona que los primeros dos hijos de Adán, Caín y Abel, eran en una especie de simbolismo, por así decir, los que demarcarían la actitud que iban a tomar todos los descendientes de Caín y Abel. Imitarían a Caín o imitarían a Abel. Abel era un personaje que había aceptado las condiciones de Dios. Abel había sentido con mucha misericordia y con mucha gratitud la oportunidad que Dios les había dado para poder redimir su vida. En cambio, Caín, pues nosotros sabemos que no aceptó las condiciones de Dios, se sintió defraudado por Dios y consideraba que no merecía ser excluido del jardín del Edén y consideraba a Dios un Dios estricto y muy grave, demasiado exigente. De tal manera, mis hermanos, que la historia nos dice que Caín pues asesinó a Abel, lo destruyó, lo mató, y él pensaba que haciendo ese acto pues iba a tener la oportunidad de ser él el cabecilla de todo. Sin embargo, la Biblia nos dice, vamos al libro de Génesis, porque Dios comienza de nuevo todo con Set. Dice Génesis en su capítulo 4, versículo 25, y también podemos leer el versículo 3 del capítulo 5. Creo que está primero el versículo 3. Dice, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Muy interesante, ese es el versículo 3. Pero dice el 25, Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Mis hermanos, Set significa señalado o compensación. Por eso nuestra madre Eva
cuando dio a luz a Set, dijo que el nombre que le daba de Set era porque lo había recibido como compensación o como sustituto en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Interesante es pensar cómo Dios no dejó en su momento al pueblo para que padeciera o para que sintiera que no habría quien lo representara en la tierra. Si bien es cierto, Abel ya no existía, Dios levantó, dio la oportunidad, vio la necesidad de que hubiera otro representante que aceptara las condiciones, que llevara el estandarte de la verdad y pudiera alcanzar niveles espirituales capaces para poder desarrollar y guiar al resto del pueblo. Así que por eso cuando Adán tuvo este hijo, este debía ser el heredero. Ellos pensaban en la promesa divina, habían escuchado de parte de Dios la promesa de que de su descendencia iba a venir el Salvador. Y justamente también en Génesis 3:15 Dios le había dicho a la mujer: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Así que cada vez que ellos tenían un nuevo hijo varón, pensaban en que podría ser el Salvador del mundo. Pero con Set no estaban equivocados. Este Set llevaba las credenciales y la aprobación divina porque tenía un carácter especial. El espíritu de profecía en el Cristo triunfante nos habla de las condiciones especiales que tenía Set para poder desarrollarse en la vida como guía del pueblo. Y veamos lo que dice. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía más a su padre Adán, más que sus hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no habría heredado más bondad natural que Caín. Noten ustedes qué interesante detalle el que tenemos acá de acuerdo al espíritu de profecía. Quiere decir que Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva, eran un poquito más bajitos en estatura. Adán era grandísimo, ya la Biblia nos muestra que era muy alto, y dice acá que Set se parecía más o llegó más alto que Caín y Abel. No hay duda, mis hermanos, que la desventaja del pecado, porque Adán tuvo a sus primeros dos hijos después de haber pecado, entonces ya no lograron la estatura de Adán, se quedaron un poquito más bajitos. No creemos que sea demasiado evidente la estatura que tenía Caín y Abel. Deben haber sido también hombres muy grandes, pero Adán era más alto. Y lo interesante aquí es que Set logró la estatura de Adán, según dice el escrito inspirado. Pero no solo eso, no es que Set fuera solamente físicamente parecido más a Adán, de acuerdo a la historia bíblica y a la historia del espíritu de profecía, sino también el carácter de Set había heredado o que había recibido de parte del Señor, tenía una bondad natural, dice aquí. Era mucho mejor que Caín. Caín era muy duro, Caín era un hombre tosco, un hombre ordinario, y no le gustaba recibir indicaciones de nadie, y ni siquiera de Dios. Y entonces Abel era lo contrario, tenía un carácter apacible, y Set heredó ese carácter tan bonito, tan amable. Dice aquí una bondad natural. Qué bonito es encontrarse, hermanos, con personas amables, con personas que les guste tratar bien a los demás. Eso es un don, mis hermanos, muy hermoso. Deberíamos pedírselo al Señor. Saben, cuando nosotros tratamos bien a las personas, también ellas nos tratan bien a nosotros. O sea que el trato sería recíproco. Y cuando una persona es bondadosa, es amable, es paciente, también, mis hermanos, reciben lo mismo de las personas a quien trata. Por eso es importante pensar en eso. El escrito sigue diciendo: acerca de la creación de Adán se dice que él fue creado a la semejanza de Dios. Lo hizo, pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Es decir, los primeros dos hijos, Caín y Abel, recibieron la imagen de pecado, la marca degradante, la inclinación a lo malo, la inclinación al dolor, y a ser también violentos, aburridos,
Y bueno, nosotros sabemos cómo las personas, mis hermanos, se llevan por su mal carácter mal con otras personas. Esa tendencia de ser diferentes, no en lo positivo, sino en lo negativo, porque hay muchas personas que son muy violentas, hay personas, bueno, el carácter de Adán después de la caída se tornó en mentiroso, en no querer aceptar su responsabilidad, y también se excusó muchísimo. Eso fue lo que también hizo posible o heredaron Caín y Abel. Pero Abel pues se sometía más a la exigencia de Dios, y de tal manera que molestaba también a Caín esa situación. El consejo sigue diciendo: el sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Miren qué terrible, hermano, desde el mismo comienzo. Imagínense, solo Caín estaba, pero él decidió desobedecer a Dios. No había nadie que le dé mal ejemplo, porque Adán al menos estaba ordenado por Dios, obedeciendo las ordenanzas de Dios. Abel también se reunía con Eva y con los demás hermanos, pero Caín no. Dice la escritura, el escrito inspirado, que no quiso honrar el sábado. Él dijo: esas son cosas que no me convienen a mí, y se fue a hacer su propio tiempo, dice, escogió sus propios días de descanso, sus propios días de trabajo, no aceptando la exigencia y la voluntad que Dios había plasmado en la creación. De tal manera que Caín mostró su rebeldía, mostró su descontento, mostró todo su enojo desde el comienzo. Así que por eso no fue aceptado su regalo que le trajo a Dios, y fue rechazado. Pero de enojo, como ya vimos, él mató a su hermano Abel, lo que trajo consecuencia para poder Dios conceder a Adán nuevamente que nazca Set. Pero ahora, ¿qué dice el escrito inspirado? Veamos cómo nos dice el escrito inspirado ahora. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron. Primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde había habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus lugares. Oiga, qué interesante esto, hermanos. Esto nos deja una enseñanza muy valiosa, importante enseñanza que nosotros debemos reconocer. Resulta que, de acuerdo al escrito inspirado, Set se estableció primero en las montañas, pero lo invadieron los de Caín. Caín vinieron y estaban tratando de invadir los lugares donde Set se había establecido. Y como estas dos clases de personas, los descendientes de Set y los descendientes de Caín, eran totalmente opuestos. Los de Set, obedientes a Dios, se sometían a las exigencias de Dios, y todas las virtudes que Dios podía haberle dado a ellos las ocupaban para honrar a Dios. Caín, por el contrario, no. Era totalmente diferente. Como ya vimos nosotros, era rebelde, no le gustaba respetar a Dios, y entonces él venía abarcando los lugares donde Set había establecido sus tiendas. Pero ¿qué pasó? Dice la historia sagrada, que para evitar ser contaminados por la conducta de los descendientes de Caín, la historia nos dice que Set se fue para las montañas, huyó a las montañas. Y es interesante este detalle, hermano, porque eso nos demuestra a nosotros que debemos aspirar también a no contaminarnos con las gentes que nos rodean. Si hay alguien que nos está estorbando, si hay alguien que está minando nuestra confianza en el poder de Dios, debemos separarnos, debemos apartarnos de ellos, como lo hizo Set. Muchas veces nosotros nos arriesgamos demasiado. ¿Qué hubiera pasado si Set hubiera dicho: no, yo puedo con esto, estos descendientes de Caín no me invaden mis costumbres, y se hubiera quedado Set ahí entre medio de ellos? No estuviéramos contando hoy la historia, que era diferente. Pero como ellos sabían que la influencia desmoralizadora de Caín era muy fuerte,
y pensaron que solos no podían soportarlo, decidieron mejor separarse y viajar a las montañas y establecer sus lugares, sus hogares allí, apartados, donde no podrían ser contaminados. Qué bonito ejemplo, hermanos. Esto es para nosotros. Si ahora estamos rodeados de personas que quizás nos están influyendo negativamente, que quieren abusar de nuestra confianza y tratar de desviarnos con pequeñas cosas, no lo permitamos, estimados hermanos, y pongamos separación, no de platicar, sino de contacto espiritual, de no practicar sus cosas. Separémonos, hermanos, de la influencia contaminadora que desciende de Caín. El mundo y sus cosas nos absorbe porque son más fáciles de aprender. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros nos separemos del mundo y de las costumbres del mundo, así como Set lo hizo de la influencia desmoralizadora de Caín. El consejo sigue diciendo: pero con el transcurso del tiempo, los hijos de Dios se aventuraron un poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo peores resultados. Dice la Biblia: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Qué triste, mis hermanos, qué lamentable fue la situación cuando estos personajes, los descendientes de Set, se dejaron influenciar. Al principio ellos hicieron lo correcto, se separaron, vieron que venían avanzando los de Caín y se fueron a las montañas. Buena decisión. Se mantuvieron un tiempo allá santos, honrando completamente a Dios. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios, los descendientes de Set, vieron a las mujeres hermosas, a las mujeres de Caín, a las descendientes de Caín. Esto demuestra, hermanos, muchas veces que casi lo mismo se repite. Ahora vemos a la juventud de la iglesia mirando de reojo al mundo para ver muchachas, para ver jovencitas allá hermosas, porque son realzadas en la belleza con las modas, con pinturas, con vestidos, digamos, sugerentes, y entonces los jóvenes clavan sus miradas. Los descendientes de Set en la actualidad, los que son descendientes de Dios, los que están en la iglesia del Señor, alzan su mirada y empiezan a ver a mujeres allá afuera, sin importarles que aquí adentro también hay señoritas, hay hermosas mujeres, pero que no se andan exhibiendo, y entonces por eso dejan de seguir a estas clases de señoritas y buscan, como Caín, o las descendientes de Caín, como lo hizo Set en el pasado. Así que, ¿cuál es el resultado de mirar allá afuera o mirar a las descendientes de Caín? Dice la Biblia que el resultado es que los personajes dejan de honrar a Dios a través de los halagos y de los, toda la exaltación que estas mujeres traen, y deshonran a Dios y pierden su carácter peculiar, dice la palabra. Adán vivió, hermanos, casi 1000 años entre los hombres, y él fue testigo de los resultados del pecado que acarrea el degradarse y el mezclarse con culturas malsanas o paganas. Y con toda fidelidad, Adán trabajó para poner coto a la corriente del mal, para poner un alto a la corriente del mal, pero lamentablemente, mis hermanos, los hombres ya se habían desviado y tuvieron en poco los consejos de Adán, no le hicieron caso y por lo tanto se deshonraron a sí mismos y deshonraron a Dios. Poca gente le prestó atención a Adán. Así que, ¿qué dice el escrito inspirado? Patriarcas y Profetas, en la página 66, nos dice: Adán veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y de dolor.
Qué tremendo fue, hermanos, triste para Adán ver el resultado, ver las condiciones terribles en las cuales el mundo se había convertido. Y él reconocía que era por su causa. Y entonces él decía, lamento definitivamente cómo he podido traer esta desgracia para el mundo. Y él al final dice que reconocía, hermanos, que era una bendición que Dios le quitara la vida. Así que, mis hermanos, yo quiero invitar ahora a mis queridos hermanos a que no sigamos el ejemplo de Caín ni de los descendientes después de Set que se desviaron. A pesar de que unos pocos guardaron la reverencia a Dios y el respeto, la mayoría, mis hermanos, se descarrió. ¿Y cuál fue el detonante o cuál fue la razón por la cual se desviaron? Fue porque empezaron a mezclarse con las personas descendientes de Caín que no respetaban a Dios, que no honraban a Dios, y el resultado fue que también ellos se unieron en rebelión contra nuestro Hacedor. Así, mis queridos hermanos, en esta mañana interesante de este día 1 de febrero, queremos dejar en la mente y en el corazón de todos nuestros hermanos, no nos mezclemos en prácticas con el mundo para evitar que nos absorban y nos hagan desviar nuestro pensamiento del pensamiento de Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y en esta mañana esta meditación nos sirva para ser más valientes y tengamos más confianza en el poder de nuestro Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Quiero invitarles una vez más a que oremos para poder comenzar el día con la bendición de Dios. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor. Muchas gracias por habernos indicado esta enseñanza tan interesante, cómo nosotros, si nos descuidamos, nos podemos desviar al mezclarnos con personas que no te honran y no glorifican tu nombre. Pon en nuestros corazones la disposición de poder servirte y de honrarte siempre en todo momento. Que nuestra conducta te honre también con nuestras palabras y acciones. Y de manera muy especial, oramos por nuestros amigos y hermanos que se han conectado y han meditado que es peligroso aliarse con el enemigo. Amado Padre, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros amigos, bendícenos a nosotros que al salir a trabajar este día podamos hacerlo con tu bendición y también con tu protección. Amado Jesús, en tus brazos nos encomendamos. Lo rogamos sin merecerlo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Saludos especiales a todos los que se conectaron, a los que mandaron sus mensajitos. Por motivo de tiempo, pues no podemos leerlos, pero ustedes saben, bendiciones para todos y si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima. Que el Señor os guarde, es mi deseo. Amén.